Bueno, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado también. Asimismo, caída libre, tiro vertical, el cual vamos a iniciar primeramente con un texto que dice: el animal más rápido del mundo. El chita alcanza una velocidad aproximada de 108 kilómetros por hora en menos de 10 segundos, pero solo la puede mantener por un espacio de 500 metros. Como se dan cuenta, en ese planteamiento se presentan dos tipos de movimiento en una dimensión: el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniforme variado, y un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Un movimiento rectilíneo uniforme es cuando se recorre o se realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales, ¿no? Y entonces, esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, para esta situación del chita, se presenta, dice que la velocidad el chita permanece constante. La velocidad de 180 km por hora que alcanza el chita es constante, mientras que recorre una distancia de 500 metros. ¿A qué distancia recorrerá en 8 segundos? Bueno, en esta actividad se convierte primero todo el kilómetro y hora en metros y segundos. La conversión de unidades ya sabemos cómo realizarla. Kilómetros se va con kilómetros y de ahí las horas se va con las horas y me queda 30 metros sobre segundo. Y entonces quiere decir que esta velocidad es la que se mantiene constante. Recordando, un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Aquí podemos observar que en distancia pues recorre 30 metros, como lo cargamos acá, 30 metros en un segundo. Entonces en un segundo es 30, en 2 segundos ya lleva 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240, ¿no? La velocidad dice que es constante, entonces siempre va a mantener 30 metros sobre segundos. Esto se puede graficar, esto es como una tabulación, se grafica. Al graficarlo vamos a obtener una gráfica lineal, ¿sí? Como se muestra en esta parte, respecto a la distancia y el tiempo. Al unir los puntos, pues vamos a tener una línea recta, ¿sí? Entonces, ahí la gráfica de la velocidad, pues es esta, ¿no? Que siempre se va a mantener en 30, ¿sí? No importa los segundos, pues va a mantener la misma velocidad. Entonces, en conclusión, se puede decir que un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales, ¿no? Y para calcular la velocidad de un cuerpo que se mueve con MRU, se utiliza el siguiente modelo, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Aquí unas recomendaciones para realizar este tipo de ejercicios es identificar las magnitudes que se dan como datos, utilizando la simbología correspondiente, o sea, referencia a la fórmula, realizar las conversiones de unidades, tal de que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades, despejar la variable que es la incógnita del problema, realizar la sustitución anotando la cantidad y unidad correspondiente y elaborar las operaciones matemáticas. Ejemplo, el halcón peregrino puede alcanzar una velocidad de hasta 288 kilómetros por hora cuando persigue a su presa. ¿En qué tiempo alcanzará una presa localizada a 300 metros que no está en movimiento? Primeramente tenemos 288 kilómetros por hora, sí, serían nuestros datos.
pero lo tenemos en kilómetros y en horas. Primeramente, un kilómetro sabemos que tiene 1000 metros. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces, a partir de eso convertimos para tenerlo en metros sobre segundos. Y pondríamos 288 kilómetros por hora por el factor, en ese caso de kilómetro a metro, para eliminar el kilómetro. O cómo escogemos, principalmente, quién poner abajo, quién poner arriba, pues va a depender del que tengamos en la parte de arriba, ¿no? En este caso, el que queremos eliminar o convertir es el kilómetro a metro, por lo tanto, debe de ir en la parte de abajo, para que nos quede los metros. Y asimismo para la hora, una hora 3600 segundos, como le elijo, de la misma forma. En este caso, las horas se encuentran en el denominador. Entonces, para que se eliminen y se hagan uno, necesitamos poner al contrario. Si están abajo, pues lo pongo arriba. Y para esto ya me queda en metros sobre segundo, que sería 80. Y la fórmula, pues ya habíamos visto, velocidad igual a distancia sobre tiempo, despejar la t, que sería el tiempo, que es lo que nos está pidiendo. Está dividiendo, pasa multiplicando, pasaría así tiempo. Pero como necesitamos dejar sola el tiempo, la v está multiplicando, pasa a dividir y nos quedaría así. De ahí sustituimos distancia, que ya nos habían dado el dato, 300 metros, es lo que va ahí. Velocidad, 80 metros sobre segundos. Para la unidad, podemos aplicar aquí, por ejemplo, tenemos las unidades que es metro sobre segundo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que nos queda nada más segundo? Pues se pone, este es el símbolo de división, que es este que está aquí. Y como lo vamos a dividir entre una fracción, la m se le pone un n1 sobre 1, indicando que fuera una fracción para poder ocupar la otra fracción. ¿Sí? Siempre vamos a dividirle si tiene un solo número, ¿sí? Para que esté equilibrado. Y multiplicamos la parte de afuera, como la ley de sándwich, extremos con extremos, internos o medios con medios. ¿Sí? Entonces sería m por s, ms, y 1 por m, 1m. Y en esta forma m y m se hacen 1 y me queda segundos. ¿Sí? Y este es el resultado. Alcanza en t igual a 3.75 segundos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando la velocidad no permanece constante, sino que varía respecto al tiempo, y se dice que tenemos un movimiento acelerado. Si la velocidad varía de manera uniforme, tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para esto utilizamos las ecuaciones, que serían aceleración igual a Vf, que es velocidad final, menos velocidad inicial, que es Vo, entre tiempo. La distancia se puede calcular también como Vo por t, que es tiempo, más At al cuadrado sobre 2. También hay otra fórmula que se puede utilizar como distancia igual a Bf al cuadrado menos Bo al cuadrado entre 2a. Y otra que es de igual a B al final al cuadrado más Bo al cuadrado entre 2. ¿Sí? Y también podemos calcular Bf igual a B inicial más At. Y Bf al cuadrado igual a Bo más 2Ad. ¿Sí? Aquí podemos utilizar de acuerdo al ejercicio y los datos que tengamos. Vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, hay un ejercicio
donde dice que el chita es un animal muy táctico cazando, sobre todo le beneficia su gran aceleración, pues alcanza una velocidad de 72 kilómetros sobre hora en solo 2 segundos. Inciso A, ¿cuál es la aceleración que desarrolla y qué distancia recorre en ese tiempo? ¿Sí? Aquí tenemos los datos. Velocidad inicial 0 metros, ¿no? Sobre segundo. Velocidad final 72 kilómetros por hora, que es lo que alcanza el chita. Y convertido, en este caso ya vimos cómo se convierte 72 kilómetros por hora a metros sobre segundo, ya nos da 20 metros sobre segundo. Y el tiempo en 2 segundos. Aquí utilizamos la fórmula, primero porque conocemos las velocidades y nos pide calcular la aceleración. Entonces, esta sería la fórmula que se va a utilizar. Y para la distancia utilizaremos esta otra fórmula. Ahora, aceleración va a ser igual a 20 metros sobre segundo menos 0 por 2s, ¿sí? O sea, 2 segundos. ¿Sí? Al realizar la operación 20 menos 0 me da 20 entre 2, me da 10 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración va a ser al cuadrado. La distancia es 20 metros segundo más 0, que es velocidad inicial, entre 2 por t, que es el tiempo, 2 segundos. 20 más 0, 20 entre 2, me va a quedar el resultado. Nos da 10, perdón, D es igual a 20 metros. ¿Sí? Ese es las fórmulas, así de sencillo, nada más es utilizar, saber cuál es la que se va a utilizar, convertir en unidades que se requieren y sustituir. Caída libre. Dos clavadistas se lanzan en la plataforma de 10 metros sin realizar ninguna pirueta. Si se considera nula la resistencia del aire, ¿cuánto tiempo tardarán para entrar al agua? Todos los cuerpos, grandes o pequeños, pesados o ligeros, en ausencia de fricción, caen hacia el centro de la Tierra, con la misma aceleración. Es decir, su velocidad se incrementa de manera uniforme, con un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Que es la gravedad. Las fórmulas que se utilizan son las siguientes. ¿Sí? H, que es altura, igual a G por T al cuadrado sobre 2, que es la gravedad por tiempo. H igual a BF al cuadrado entre 2G. H igual a BF entre 2 por T. BF igual a G por T. O BF igual a raíz cuadrada de 2G por H. ¿Sí? Estas son las fórmulas que podemos utilizar. Igual, de la misma forma, recomendaciones de tener los datos, de realizar las conversiones, despejar la variable, sustituir los datos y recordando que vectorialmente todo lo que se dirige hacia abajo tiene un valor negativo, por lo tanto la aceleración de la gravedad es negativa. Y resolvamos el ejemplo usando la siguiente estructura. Dice, la altura desde que se alejan caer los clavadistas, h igual a 10 metros. La fórmula h igual a g por t al cuadrado sobre 2. Despejamos tiempo y sería t igual a raíz cuadrada de 2h sobre g, después de despejarla. Sustituimos los datos, que es 2 por h que vale 10, que ya como mencionado, es hacia abajo, es negativo, menos 10 metros, entre la gravedad, que es negativa también porque viene hacia abajo, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Se resuelve esta raíz cuadrada y en este caso nos da 1.43 segundos. ¿Sí? Como observarán, igual, de la misma forma, creo que tal vez en algunos se les complica la parte de despeje de fórmula, ¿no? Pero el procedimiento es simple, sustituir los datos ya en la fórmula despejada. Si hay algún dato que hay que convertir, hay que realizarlo también. Giro vertical. Para que el delfín alcance una altura de 7 metros sobre el agua, que es el mayor salto de altura registrado, ¿con qué velocidad debe salir del agua? Para analizar el salto del delfín, estudiaremos el movimiento conocido como tiro vertical. El tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
dirección vertical positiva, o sea, hacia arriba, en el cual el objeto lanzado mientras va subiendo, disminuye su velocidad inicial hasta adquirir un valor de cero. Momento en el que se alcanza su altura máxima para luego iniciar un movimiento hacia abajo en caída libre. Las fórmulas que podemos utilizar es la altura máxima que alcanza un objeto lanzado verticalmente hacia arriba, así como el tiempo que tarda en llegar a esa altura máxima, se determina considerando el instante en que la velocidad final es igual a cero, de tal forma que los modelos matemáticos se simplifican de la forma siguiente. Altura máxima igual a menos BO al cuadrado entre 2G, altura máxima igual a BOT entre 2 y T igual a menos BO entre G, que es la gravedad. Entonces, esas fórmulas son las que podemos utilizar. Y para ello vamos a utilizar lo mismo, ¿no? Tenemos los datos, sustituimos los valores para lo que vimos ahorita en el ejercicio. Sustituimos los datos en el ejercicio que nos da referente a los delfines. ¿Sí? Aquí vamos a escribir los datos. ¿Sí? Primero, el problema nos decía que tenemos de altura máxima igual a ¿qué? A 7 metros. La fórmula que ya la tenemos anteriormente, H max es igual menos B inicial al cuadrado entre 2G. ¿Sí? Después despejamos la variable BO, que es la velocidad inicial. Al despejar la velocidad inicial sería H máxima. 2G está dividiendo, pasa multiplicando. Y nos queda como menos BO al cuadrado. ¿Sí? De aquí, para eliminar al cuadrado, ya sabemos que raíz cuadrada. Entonces, el signo negativo también lo pasamos del otro lado y sería como menos 2GH H max, es máximo, o raíz cuadrada. Sustituimos los datos. Al sustituir sería menos 2 por G, que sería 9 punto, bueno, en este caso negativo, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura máxima, que sería 7 metros. ¿Sí? Todo esto es la raíz cuadrada. Resolvemos las operaciones y al realizarlo nos quedaría como 11.71 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ya está resuelto que a esa altura es como, perdón, a esa velocidad tendría que salir el delfín para alcanzar esa altura.